Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de la revista Peninsular? Nos encontramos una vez más aquí en su espacio Tiempo de Mujeres, este espacio para tener entrevistas con mujeres destacadas, mujeres que luchan, mujeres que han sido exitosas, como decimos, mujeres que han roto el techo de cristal, mujeres que tienen proyectos de vida, los han logrado, que nos hablan también de sus obstáculos y pues sobre todo de los procesos internos que pasan para, como le llamamos en ciencias sociales, de construirse internamente y salir adelante con nuevas habilidades para enfrentar los retos. Hoy pues traigo una clienta frecuente por todos y todas conocido, ella es Adelaida Salas Salazar, ella es maestra de origen, pero ya en su etapa de jubilación y bueno, desde antes de jubilarse, Adelaida, conocida por todas y todos, es una mujer muy aguerrida, con, estrategias a veces poco convencionales que hasta las mismas feministas le decimos: "A ver, Adelaida, bájale un poco al tono". Pero la verdad es una de las personas, y no siempre hemos estado de acuerdo. De hecho, hemos tenido algunas veces fuertes desacuerdos, pero siempre a favor de la causa, que es, la búsqueda de la equidad y sobre todo de la impartición de justicia, para las mujeres en base a sus derechos. Sabemos que existe todavía una gran desigualdad en el acceso de la justicia para las mujeres y Yucatán no es la excepción. La he invitado el día de hoy porque recientemente, hace unos días, ya se ha comentado en medios de comunicación masiva impresa que aquí en la Fiscalía del Estado, que tiene un ascendente directo con el Ejecutivo, que si bien está entrando pues al gobierno, tiene un gran reto que vencer. Y se acaba de confesar públicamente que tenemos un rezago de 10 años en los expedientes que son de índole penal en la Fiscalía del Estado de Yucatán. Y esto fue a raíz de las declaraciones del titular de esta fiscalía. El abogado es Juan Manuel León. Eh, y Adelaida, pues bienvenida, querida amiga, compañera de batallas, vecina. Somos vecinas de una comisaría en Cholul, nuestro querido Cholul. Pero Adelaida, quisiera que tratáramos de desmenuzar un tanto qué es lo que está pasando en la fiscalía y cómo afecta directamente los temas que nos unen a las feministas en torno a los derechos de niñas, niños, adolescentes y mujeres en torno a la violencia, a la gente mayor que se ve en una situación de indefensión cuando los procesos, los litigios, los procesos, sobre todo de orden penal, tienen un gran rezago. Nada más quisiera, Adelaida, esto lo tuve que investigar porque pues los que estamos fuera de esto somos ignorantes en la materia. Y lo que me gustaría comenzar, nada más explicar, es que pues tenemos dos áreas principales para llevar a cabo la justicia en nuestro estado. Por un lado están los delitos de orden penal que se ven a través de la Fiscalía. En esta Fiscalía General del Estado, que depende directamente del Ejecutivo, es quien nombra a un fiscal, se hacen una serie de procedimientos antes de que pasen al Poder Judicial. Estos procedimientos generalmente, antes de que pasen a los juzgados, son fundamentalmente 3 pasos. Por un lado, déjenme lo encuentro aquí porque hice mi tarea y tomé las notas, y la fiscalía que confiesa tener 10 años de rezago en expedientes, porque este tipo de delitos no prescriben, no se sobresíen, sino que tienen que llevarse a buen término. En la fiscalía, la función de la fiscalía es que los agentes levanten la denuncia. Hay algunas, ahorita tú nos vas a explicar porque tú tienes experiencia en ello, se está además preparando con un estudio superior al respecto, donde hay diferentes agencias y estos agentes levantan la denuncia. Esa es la primera etapa. La segunda, hay un equipo, se supone, de investigadores e investigadoras para integrar las carpetas con los datos que demuestren que el delito penal de orden penal, no estamos hablando de civil o de familiar, sino de orden penal, que tiene que ver muchas veces con delitos graves. Es una gran lista de delitos graves, no sé, unos 15, una cosa así, donde están los homicidios, feminicidios, abusos sexuales, etcétera, ¿no?
Entonces se integra la carpeta y como tercer paso en la fiscalía, la carpeta ya completa se la pasan a un juez de control ahí mismo en la fiscalía, que es quien decide si se ejerce acción penal o no. Hasta ahí es donde esta fiscalía tiene el rezago en el procedimiento de 10 años de los expedientes. Si hay suficiente personal o no, si tienen la capacitación o no, ese ya es otro boleto. El punto es que hay un gran rezago. Imagínense, ahorita Adelaida nos va a decir, imagínense algunos delitos que son muy graves, como un abuso sexual a menores, que tienen años que se quedaron ahí y que pues eso se presta también a una serie de corrupciones y de atrasos, de paso tu expediente para abajo, lo paso para arriba, etcétera. Después de formar la carpeta, si sí se decide por el juez de control en la fiscalía que se puede ejercitar, se dice aquí, la acción penal, entonces sí se pasa a un tribunal de enjuiciamiento, ahí es donde están los jueces, donde se dan las sentencias. Después de dar la sentencia, si hay sentencia condenatoria, pasa al juez de ejecución de la sentencia. Y esto ya es dentro del Poder Judicial, donde también hay un gran rezago de expedientes y para ello invitaremos a otra persona que nos puede explicar cómo en los diferentes juzgados del Poder Judicial también existe un gran rezago de expedientes, falta de personal, no se siguen los lineamientos de la Escuela del Poder Judicial para que haya movilidad laboral y una serie de cosas divinas que habría que contarles para que entendamos cómo es que la justicia en Yucatán tiene un gran rezago y esto genera obviamente una violencia institucionalizada, que es la que ha estado trabajando Adelaida Salas durante muchos años. Adelaida, perdón por toda esta introducción, pero para que entendamos con la gente. Tú eres una activista que te llegan a ti los casos de personas desesperadas que ya pasaron por todo este procedimiento en fiscalía. Hablemos de los de orden penal en fiscalía, que es donde nos está dando esta confesión de partes el asunto del rezago de 10 años en los expedientes. Eh, ¿A qué se está enfrentando la población? Tú que estás con estos casos, sobre todo los casos que tienen que ver con familia, niños, violencia, sobre todo los de orden sexual y de diferentes formas de violencia. Trata de explicarnos cuál es el problema al que se enfrenta la gente porque vienen contigo ya desesperadas, generalmente son mujeres, y entonces Adelaida les da un acompañamiento, intervenimos muchas activistas, ruteamos, hacemos una cadena de colaboración, pero ella es la que va todos los días, está en el juzgado, nadie le paga, ¿sí? Es una labor que lleva muchos años. Eh, pero saben que para no interrumpirte, Adelaida, dame oportunidad, perdón por haberme llevado todo este bloque, pero creo que era importante explicar cómo se está dando este proceso para quienes no entendemos, para quienes somos pueblo ignorante respecto a cómo funciona la fiscalía. Danos un momento, Adelaida. Ya ni te di la bienvenida para decirte, bueno, bienvenida, querida Adelaida, de tu programa. Moremos es que segundo aquí en su programa Tiempo de Mujeres. Un momento. Nos encontramos aquí en su espacio Tiempo de Mujeres en esta segunda etapa de la entrevista con nuestra querida amiga, activista feminista Adelaida Salas Salazar, maestra de origen y es una pues gran luchadora por los derechos de las mujeres, de las niñas y adolescentes, incluso de las mujeres mayores. Adelaida, sintetízanos después de lo que yo comentaba hace un momento de cómo funciona la fiscalía. ¿Cuál es el gran problema que tenemos para el tipo de casos? Si nos pudieras mencionar qué tipo de casos y cuáles son los grandes problemas, cuellos de botella para que pues la justicia llegue a nuestras mujeres. Pues gracias otra vez por invitarme y buenos días a todas, a todos. Tenemos un gran problema desde que cambia el sistema penal. Antes era un sistema inquisitorio, donde a ti te detenían violentando todos tus derechos humanos, que aún ahora se sigue haciendo, pero más sutilmente, ¿no? Entonces cambia todo esto en 2013 cuando se implementa el nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde
es la autoridad quien tiene que demostrar que tú eres culpable. Tú ya no puedes ir por la calle caminando y de repente te agarran y tienes un orden de aprehensión. Eso se acabó por un lado. Por el otro lado, desgraciadamente para las niñas y mujeres, hay que cuidar a estos agresores desde el momento que se le detiene, que no se le violenten los derechos, que no le vayan a tocar ni un pelito, que lleguen en el tiempo estimado que debe llegar, que dice la ley, de donde lo agarraron hasta allá, porque si no, de inicio, si una jueza declara que fue una detención ilegal, se cae todo el proceso y ya no hay nada que hacer, ¿sí? Con este nuevo sistema de justicia, que supuestamente cuando se hace se dice que es para tener una justicia pronta y expedita, no es cierto. 2013 a la fecha, tú lo acabas de decir, son 10,000 expedientes que están en rezago y con los que nosotras trabajamos, que son niñas y mujeres, vemos este sufrimiento que se vincula con otras violencias, ¿sí? Vamos a poner un caso para que puedan más o menos saber qué pasa. Pues hay una niña que es víctima de violencia sexual y va en la calle o en la casa, se descubre por X. Muchas veces se quedan calladas, tú sabes esta investigación que hay, otras veces lo dicen, unas veces le creen, otras veces no le creen, si es el papá, el padrastro, el tío, el abuelo, viven con eso, pero bueno, vamos a suponer en este caso a la niña, pues le creyeron, la llevaron a denunciar a un centro de justicia inoperante, que no está haciendo muy pocas cosas, ¿verdad? Entonces, en ese momento, si tuvo la suerte, no podríamos decir suerte, si vive y radica en la ciudad de Mérida, hay un centro de justicia donde va a llegar, va a pasar con una psicóloga y de ahí va a pasar a que la revise un médica, perdón, no puede ser un médico, y de ahí pasa a todo esto que tú estás mencionando, que es delitos sexuales para que le tomen su denuncia. Delito grave. Sí, habíamos dicho en un recorrido, no sé si tú fuiste con el señor fiscal, porque estaban las instalaciones para las niñas y los niños terribles. Sí. Me tocó llevar a un niño en esta ocasión y sí es cierto, se pintaron las paredes, se pusieron las maripositas, pero sigue siendo el mismo proceso. Al niño o niña la sientan con un adulto que nunca ha visto, no hay un debido rapport, ¿sí? Está la psicóloga ya para la que tampoco conoce. Y algo que llama mucho la atención es que no hay cámaras y no se graba. No hay cámaras para hacer Para grabar trato a lo los que el no, 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 agresores. lo que el niño o la niña dice. Se está diciendo. Aquí nada más hay que aclarar que este centro de justicia de reciente creación tendrá 10 años. Sí, No con mucho. Celia Rivas estaba donando Con Celia, la época de Rolando Zapata, se crea pues este espacio especial para que los delitos no se denunciaran, pues con el vecino que denunciaba que le habían matado al gato por el vecino y la niña que había sido violada por el abuelo. Entonces se hace este espacio especial profesionalizado con perspectiva de género, que debería de ser, que debería de ser. pero no lo es. ¿Por Ok. qué? Porque tú llegas al centro de justicia y como es un delito de índole sexual, las agencias que están allá no lo ven. ¿Por qué? No lo ven, o sea, te mandan a sexuales. Y tú te preguntas, ¿por qué? ¿Para qué asexuales si está ahí el centro de Porque el justicia? centro de justicia creó sus propios lineamientos y solo se queda cuando no se paga la pensión alimenticia por violencia vicaria y por violencia física. Todo lo demás se reparte en fiscalía. O sea que es inoperante. Es inoperante. Pero bueno, Eso respecto al centro de llegaste, justicia. llegaste y le tomaron la denuncia a la niña, a la muchacha, a la señora. Y No hay después de esto, no hay cámara que se hacer. sí las hay, pero no funciona. Y yo fui hace como un mes y pregunté por qué no. Porque a un niño se le olvida y luego van a querer revictimizarlo. O sea, otra vez. Entonces eso no puede ser posible. Esto se debe de grabar, deben haber pruebas, aplicarse pruebas, pero como no hay personal, que ese es uno de los graves problemas, y no hay estos presupuestos sensibles al género, entonces le toman la denuncia en un lugar inadecuado por gente inadecuada que no tiene la preparación en sexuales, y entonces antes el expediente era la carpeta. Tiene que haber, fíjate, para que esa carpeta se cierre, tiene que haber un estudio de psicología forense. Forense. Entonces, tú vas hoy, Ya, te ha tocado, a mí me te tocó. ha tocado. Me ¿Para qué tocó, te cuento? llevé a una menor de edad abusada sexualmente durante años por su padre adoptivo, la adoptó, ¿no? Hace la denuncia,
por presión de grupos, ¿no? Pues denúncialo, hace la denuncia, pues era su padre adoptivo, dependía de él, la mantenía, etcétera. Y lo que sucedió con ella es que jamás nos llegó, yo llevé ese caso, jamás nos llegó la cita para la psicología forense. Y tuvimos que presionar. Y tuvimos que presionar y aún así, y no. Acuérdate que terminamos en SEAP con el apoyo en aquel entonces de Beatriz Zavala, para que pudieran darle al menos tratamiento psicológico en lo que se le daba. En fin, lo que vemos con esto es que hay un sistema lento, sin capacitación adecuada, sin el personal adecuado, Sí, que te podría comentaba, mejorar. mira, lo que tú mencionaste en el bloque anterior tan rápido, a las mujeres les lleva meses o les lleva años. Sí, Ese estudio de psicología forense donde la usuaria, porque ya se supone que no debemos decirle víctimas, son víctimas, ¿no? Pero estas usuarias de este sistema penal tienen que narrar lo que les pasó y cómo esto les afectó en el cuerpo, Claro. en la mente, en la familia, en el entorno, en la escuela, y hasta que este proceso no se dé, entonces empieza a trabajar qué fue lo que te pasó, para que te empieces a sanar y tratar de que todo vuelva a su lugar, ¿no? Entonces te decía de que pones la denuncia, pero no tienen abogados, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que las mandan a SEAP. En SEAP, como me dijeron, nosotras no vemos solo mujeres víctimas de Comisión Ejecutiva de Atención de manera estatal, de atención a víctimas, donde ahorita está la maestra Celia Maldonado, anteriormente estuvo Pedro Avala, Celia quedó allá. Entonces, las gentes de escasos recursos, las mujeres y las niñas de escasos recursos, tienen que esperar esta psicología forense. Ya no hay testigo, Que son cuando menos 8 sesiones, hasta donde dependiendo del grado, de pero veras. ¿y qué es lo grave? Que no te lo dan para la próxima semana, No, a mí ni me te lo dan para un 4 mes. meses y no llega. Entonces, te la dan en 5 o 6 meses y las personas viven con eso. Entonces, como cuando hay una niña que fue abusada y va a ser víctima de violación, grita, viene, y la policía le dice: "Llama a tu agresor". ¿Cómo es posible? Y luego los llevan juntos, y luego de esperar hasta las 5 de la mañana, la fiscal le dice: "Ticul, vete a tu casa y no te bañes en 3 días. En 3 días vienes para que te tomen la denuncia". Te estoy hablando del interior, porque aquí te puedo decir que más o menos empieza a marchar lentamente, ¿no? Entonces, entre la declaración, entre psicología forense, entre que cuadre todo, porque así como tú decías, cuando esto se vaya al sistema judicial, ¿sí? Entonces, si la niña o persona dijo que el acto de violación ocurrió a las 5, pero no fue así, porque el reloj decía 5:15, se cae la carpeta, porque el juez dice: "No es cierto, la niña está mintiendo, porque no tiene perspectiva de género. Dime qué niño, qué mujer a la hora que está sufriendo ese tipo de violentación va a fijarse de qué color era la camisa y cómo eran sus ojos y a qué hora eran". O sea, bueno, vamos a tener la suerte que esta carpeta de investigación se concluyó. Para esto, la PEI, la Policía Estatal de Investigación, es quien va y te notifica, agresor, que tienes una denuncia penal. Te digo que ahora se respetan los derechos de los agresores sexuales o del tipo que sean. Te informan que tienes una denuncia. Entonces te invitan para ir a declarar. Si quieres declaras, si quieres no declaras, te acoges al artículo tal, te buscas un abogado. Y en este ir y venir, porque no es el único caso, porque en Yucatán uno de los primeros delitos, si tú lo sabes, eres investigadora, son los delitos sexuales. El abuso sexual y el laboratorio, empezando por el padrastro, el papá, el abuelo, el tío, el cuñado, el hermano, los amigos, primo, hermano. Exacto, en ese orden, ¿no? Entonces, cuando afortunadamente tú ya se cierra esta carpeta, tienen ahí un juez de control y la carpeta, así se dice comúnmente, sube y baja, porque si no está bien integrada y cuando llega al sistema judicial, no está, como me dijo una vez la magistrada, ¿dónde lo dice? O sea, yo me baso de lo que dice acá y en un 80% de las carpetas están mal integradas y se nos caen. Pero eso que yo te estoy diciendo en este momento, para empezar, para que vayas a declarar, ya sea golpes, ya sea feminicidio en grado de tentativa, mínimo yo lo subí en el Face, son 5 horas. Claro,
si no te llamas Adelaida. Si te llamas Adelaida, pues ya se acelera un poquito más para que no hables, ¿no? Pero eso es lo común aquí en la ciudad, en el centro de justicia. O en sexuales, o en comunes, o en la agencia que O quieras. sea, no quiero pensar qué sucede en el interior. No, en el interior, quítate porque no vas a recibir justicia. No, para empezar, de aquí a que decides o te permiten ir a hacer una denuncia de este tipo en el interior del estado, donde hay un mayor control de las mujeres, hay más violencia en muchos sentidos y menos capacitación del personal. Mucha gente se ha capacitado, pero no alcanzamos a tener un buen... No hay personal, no hay psicólogas, porque tienen que ser mujeres. No hay abogadas, no hay psicólogas, no hay trabajo social, no hay un vehículo para que te lleve y te traiga a tu casa a las 3 de la mañana. Cuando lo pide, te dice la directora que no está para llevar mujeres sin tomar en cuenta todo el funcionamiento del centro de justicia, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahora con esta Fiscalía Autónoma de Juan León? ¿Qué pasó? Antes, cuando nos trabábamos, teníamos el apoyo de la secretaria, ahora secretaria de gobierno, que movía, apuraba y presionaba, y más o menos le brincábamos por allá. Hablando de la ¿Te ha pasado? Me ha pasado por secretaria de detrás. gobierno, María Fritz, por ejemplo, nos facilitaba este camino para acelerar los expedientes. Pero ahora está un caballero a cargo. Esa comunicación ya no Con Omar sí. da. El problema cuál es, que planteo los casos a la secretaria de las mujeres y me dice, no puedo hacer nada. Son sus palabras. La fiscalía es autónoma. Bueno, la secretaria de las mujeres hasta ahorita no ha podido hacer nada. Pues es Ni muy siquiera, ese es otro programa, ni siquiera se le han creado un proyecto de gobierno para las mujeres, porque ni siquiera el gobernador lo tiene claro, ¿no? Lo decíamos recientemente después de lo que sucedió con la marcha, pero ese es otro tema. Pero pues ni siquiera nos quiere recibir el Ni señor. siquiera vas a recibir ni el gobernador, ni déjenme decirles, yo tengo un aprecio personal por Cicely Burgos, pero es personal, pero y por el gobernador. Por Huacho, le tengo un aprecio personal, tanto a Huacho como a Cicely. Pero ahorita él es gobernador, ella es secretaria de gobierno y uno es ciudadana feminista. Y frente a este tipo de atropellos, pues uno tiene que señalar estas formas de falta de justicia. Entonces, Adelaida, estamos ahorita con un retroceso Ahora estamos con una fiscalía autónoma. autónomo. Autónoma, aunque me imagino que el recurso sale de los erarios. Sí, Y entonces yo soy autónomo y entonces ya no tenemos de dónde colarnos y de dónde decir, ya te hay entendí, estos sí. casos. O sea, la autonomía es que ya no se puede vincular, por ejemplo, con el secretario de gobierno, como hacíamos antes con María Fritz, y eso es nuevo. Ajá, él es autónomo, ¿sí? Por 10 años, no sé cuántos. Entonces, por ejemplo, tuvimos la reunión del Consejo de Violencia y estaba él, porque pues a estas reuniones donde deben estar los titulares, pues nunca lo vas a ver a él, nunca vas a ver a la educación, nunca vas a ver a la de salud, siempre mandan a otras personas. Entonces, cuando yo lo veo, aprovecho y le digo, qué bueno que está, señor fiscal, ¿cuándo vamos a sesionar por el Comité de Feminicidios? ¿No ha habido sesión por los Desde diciembre, violando la ley, enero, febrero, marzo, ya nos vamos a brincar a abril. Y estoy tratando de recordar porque también fueron otras cosas de otros casos y nada. Pero bueno, esto es, ahí están los feminicidios. Pero esto de fiscalía es grave porque seguimos con el mismo caminito y acá te lo voy a vincular con la violencia vicaria, ¿sí? Entonces, tuvimos un caso acá, tú te acuerdas de esta chica que le quitaron a su hija Sí, y ¿qué le armaron para que no lo viera? sí, Un expediente delito de que violencia ella había, o el oriental. vecino, o el primo, o no sé qué, un vecino, no, ¿no? no, porque ni siquiera tiene novio. Mm. El vecino, porque preguntó el exmarido, el caro de quién es, y le Sí, dijo. sí. Entonces, le abrieron un expediente hace por un año. violencia. Ya va a ser un año que no viene su niño. Estuvo aquí con Estuvo acá. Entonces, yo llego a fiscalía y le digo al encargado, que es el abogado Eric, de que cómo es posible que ese expediente, carpeta, como le quieras llamar, que no tiene nada, y que hay una niña con una persona que no está muy bien de la cabeza, que tiene muchas influencias, eso sí, porque fue de derechos humanos y todo lo que tiene, y que sí. acuérdate No, cómo se sí, enteró sí. y metió el amparo cuando iban a recuperar a la niña. No estaba eso. Pasaba por allá, no hasta Pasaba comprar el por pan, París. eso da mucho coraje. Da mucho coraje. Entonces,
Yo le hablo a Eric y le digo, oye, esta carpeta, esta muchacha, no hay un solo elemento. Ah, sí, ya sé cuál es, sí es cierto. Vamos a verlo. 1 año no han cerrado esa carpeta de esta señora. Pero hay otro caso más grave. Hay una mujer que llega conmigo, la mando a Centro Violeta porque desde los 14 años es víctima de violencia. Tiene unos gemelitos y un niño que nace con una enfermedad que lleva aquí colgando un sobrecito, no recuerdo cómo se llama ahorita, ¿no? Entonces el marido la violenta y cuando con el apoyo de toda la familia, es de un pueblo, o sea, es lo que te mereces, es en la vida normal, ¿no? Entonces, cuando ella empieza a empoderarse, ya no lo permite, hace 2 años, en septiembre, el marido se suicida. Ah, caray. ¿Sí? Entonces, hasta ahí acabó la atención, no se dieron cuenta que tenía 3 hijos, uno enfermo, o sea, nada absolutamente. Entonces, en agosto de este año pasado, hace unos meses, va la familia del difunto y les dice: "Préstanos a los niños", ¿sí? "Préstanoslos porque les vamos a comprar ropita, ya pobre, sin nada, limpiando casas, pues llévatelos". Familia. No ha vuelto a ver a sus hijos. No me digas. ¿Y qué por qué crees? El niño se enferma, el pequeño, porque le quitan a los 3. Lo llevan al seguro, está desnutrido. ¿Cómo quieren que esté? Son Claro. 3 niños y arreglando casa, sola, sin el apoyo de ninguna institución, La familia no estuvo ahí para apoyar. para nada. Entonces, va al seguro y el seguro la manda a Prodesnay. Y la amiga María Jesús, que ya no está afortunadamente, el equipo de ella la mandan a denunciar a fiscalía. Entonces, su delito, según ellos, omisión de cuidados. ¿El delito cuál es? Es pobre, es mujer Y está sola. y está sola. Entonces, son las horas, agosto, septiembre, octubre, noviembre, Todavía diciembre, no lo enero, febrero, marzo, y yo le digo a la secretaria, y la secretaria me dice: "Ya me abrió puerta el fiscal y voy a tratarlo con él". Diciembre. Esperábamos que no los den, hay que cerrar ese expediente, no tiene razón de ser. Es pobre, el niño está desnutrido, pero no es su culpa. No se va a emborrachar, no los encierra, o sea, no hay una razón de peso. Entonces, me dice Cicely, yo no puedo hacer nada, el fiscal es autónomo. Entonces, estando los 2 allá, les digo: "Bueno, ¿qué vamos a hacer con el caso de la señora Abril? Aquí está usted, señor fiscal". La secretaria me dice que no se puede hacer nada y me dice: "Acabó el secretario de gobierno diciéndome que me esperaba el día siguiente para revisar los casos, y estoy trabajando con el secretario de gobierno, con este señor hombre". Ya te recibió. Ya me recibió, ya me afortunadamente ya, porque la del DIF, quiero decirte que hasta ahorita no he tenido la dicha de sentarme con ella. Sí, lo vemos, la vamos armando, sí nos tomamos el café, ya están todos mis casos acumulados y todos los de Prodesnay 13, 14, 15 pasó. Con todas las fichas se las pasé. Pero, ¿qué te quiero decir con fiscalía? Que hay un expediente que no se sostiene, que se cae por sí solo, tanto como en el de la primera señora, como en el caso de la segunda señora. Ya se habló con el fiscal, la secretaria de las mujeres, y son las horas que ese expediente no se cierra. Bueno, ahí está. Miren, lo que queremos mostrar pues, la presencia de Adelaida es que imagínense, primero, tenemos, eso es sabido a nivel nacional, que el 93% de los delitos no se denuncia. Subió de 7 a 8 la denuncia, algo así, en los últimos años. Entonces, quien es violado, robado, y les hacen fraudes, etcétera, se quedan callados. Del 7-8% que sí se atreven a denunciar, en penal, en la fiscalía, se quedan atorados durante 15 años los expedientes y los otros fueros, ¿no? Los otros jueces que son lo familiar, lo civil, lo mercantil, etcétera, no es un rezago tan grande, déjame decirte, me tomé la tarea de investigarlo. El rezago está entre 2, 3, algunos expedientes 4 años. Con el nuevo modelo, etcétera, pero falta personal, pero el Poder Judicial ya es otro problema. Ahorita queremos centrarnos exclusivamente en la fiscalía. Estos 2 ejemplos de Adelaida son la onza. Sí, ya sé que tienes 18, de hecho, los diste a conocer recientemente en un medio de comunicación, y es por eso que, nada más quiero que se den cuenta
solamente con este tipo de delitos, con una persona que tiene peso, que tiene poder, que si no se cuelga en el asta bandera para que le hagan caso, imagínense ustedes lo que pasa con el pueblo que no tiene mayores instrumentos. Pero Exacto. volvemos en un momento, quédense aquí con nosotras en su espacio Tiempo de Mujeres con don José Moguel en los controles. Volvemos. Amigas, amigos de la revista Peninsular, aquí en su espacio Tiempo de Mujeres, pues tocando un tema que nos incomoda, nos molesta, no vemos la salida y estamos tocando solamente algunos de los delitos muy especializados que tienen que ver con violencia para niñas, niños, adolescentes. Luego hablamos de la falta de aplicación de la norma 046, porque si Pero normas en el expediente, pues tampoco llegas a los derechos, sobre todo de salud reproductiva. Pero hay muchos delitos más. También salía declaraciones de Luis Ramírez en estos días, como el asunto del fraude inmobiliario, ¿no? Eh, y se presta a la corrupción, se pierden los expedientes, te dejan hasta atrás. Los notarios nunca son tocados, sobre todo los del estilo Silveira, ¿no? Que muy conocidos por los todos. magistrados a modo. Los magistrados a modo y, en fin, tenemos un problema de impartición de justicia muy grave. Para cerrar, Adelaida, nuestro espacio, desde tu experiencia, tu ámbito de acción, así directo, 3 pasos básicos que sugerirías, para que estos procedimientos se lleven a cabo de mejor manera. ¿Qué es lo que le hace falta? ¿Es voluntad política? ¿Hace falta personal? ¿Hace falta capacitación? Un poco de los 3. ¿Qué sugerirías para que esta fiscalía eficiente los resultados en este nivel, que les comentaba, que la fiscalía es levantar la denuncia, integrar la carpeta de investigación, subirla completa, subirla, a través de un juez de control, quien decide si hay acción para el ejercicio, de la acción penal o no? Esa es la función, es nada más de la fiscalía. Eh, ¿Qué podemos hacer, Adelaida? Más bien, ¿qué podrían hacer ellos? Porque ellos les pagan por hacer eso, Claro. no a nosotras por presionarlos para que hagan su trabajo, pero ¿qué es lo que habría que hacer? Pues mira, Juan León ya estuvo 6 años en la administración anterior, ¿no? ¿O estoy mal? No sé si él no, una parte, Una parte. Ujú. Ahorita está ahí, va a estar 10, 12 años, no lo sé. Hemos visto cambios, no podemos negarlos, porque nos hemos quejado de cómo está el centro de justicia, de cómo está sexuales, de cómo está la 29, No, cambios de forma. y de hecho, con el fiscal anterior también mostraron Claro. cómo habían, abatido un porcentaje, no sé, 17% el rezago de los expedientes. Eso también lo vimos, Sí, cómo lo armaron, cómo fueron avanzando. Sin embargo, ¿cómo le nos hacemos volvemos a quedar ahí. cuando no tenemos presupuestos sensibles al género? Yo pienso que son 2 cosas. Una, estos cambios, por una parte, creo que es uno de los factores principales, porque son varios, la falta de presupuesto, porque si bien es cierto que Fiscalía tiene un buen recurso de centro de justicia también, y creo que por eso no permiten que se salga de ese techo financiero y se vaya a Secretaría de Gobernación o a cualquier otro lado, pienso que el recurso hay, pero no sabemos entonces qué es lo que pasa, porque de hace 6 años a la fecha, ayer, yo sigo yendo al centro de justicia, yo me sigo tardando 5 horas, yo sigo viendo que las mujeres les canalicen a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, siguen llegando casos conmigo de violaciones de 3 años, siguen estos casos De niñas de 3 de niñas, Ay, no, no. de niñas, de bebés, de niños, de mujeres, de jovencitas, de personas mayores. Es un continuo de casos que llegan y llegan porque se sienten atrapadas y sienten que no van a acceder nunca a la justicia, y tratamos de abrir el caminito por allá, lo cual cada vez se vuelve mucho más difícil en esta administración, ¿sí? Mucho más difícil. Te hablo de DIF, te hablo de salud, te hablo de Secretaría de las Mujeres, te hablo de Procuraduría, que ya te hablo de Prodenay, que ya al exponer mis casos, yo sí estaba muy enojada por la muerte de este niño que le dicen Peloncito, Peloncito. porque la procuradora ya tenía conocimiento de eso y nadie hizo nada, y eso se pudo haber evitado. Cuando yo empecé a decir mis casos,
estaba yo muy enojada y entonces fue que el secretario de gobierno me dijo que los voy a ver personalmente con él. Los casos que con Adelaida. Pero Adelaida, eso ha sido desde hace Pero ese ni siquiera eso tenía porque antes yo le hablaba a la del DIF y me resolvía, no mi vida, los casos. Yo hablaba al de salud, acuérdese que me dio hasta su número personal. Estamos allá. Comunícate conmigo. Le están cobrando 80,000 pesos a este señor en el ORAM. No hay el medicamento, la señora está muriendo. Y se resolvía. Ahorita no sé si viste que subió al Face una receta Sí, la receta. para una mujer en fase terminal. ¿Y qué dijo la doctora? Sí, pues, Que ve una urgencia si se siente mal. Este cambio, o sea, tú me decías los factores, dineros, estos cambios que no revisamos qué nos sirvió y qué no nos sirvió, qué tiramos a la basura y qué mejoramos, con qué nos quedamos. Entonces, corro toda la gente o casi toda. Lo que pasó cuando cuando metimos la solicitud de alerta por violencia de género, capacitamos, trabajamos, hacemos, estamos a la mitad, entra una administración, fuera todo. sí, esa pregunta comienza, voy a hacer, ¿sacaron a toda la gente? Por ejemplo, bueno, de la Secretaría de las Mujeres ya sabemos que se deshicieron de las profesionales y metieron a las cuatas del partido. A las del partido, a las que estuvieron en campaña y a las niñas bonitas. Y a las niñas que tienen buenas relaciones ahí con los meros meros. Pero lo peor de todo es que, con todo respeto, ponen como titular a una persona que argumenta ser la adecuada porque padeció violencia, todas hemos padecido algún tipo de violencia, pero eso no nos capacita para estar a cargo de lo que es la política pública. ¿Qué más es lo que tendríamos que presionar, Adelaide? Sí, quedamos que hace falta dinero, no nos sirve de nada que se haga Con perspectiva. esta reforma al poder, te voy a poner judicial. Se hace la reforma con la administración anterior, se aumenta el número de magistrados que ganan una buena cantidad de dinero y los juzgados siguen el juez con sus 50 expedientes y no solucionamos nada. Entonces aquí es lo mismo, se sigue llegando, se sigue denunciando, no hay suficiente personal, y tú lo viviste, yo lo vivo, Sí. y aparte de eso, entra una administración y si alguna persona se capacitó, porque cuando te dan el informe, 3,000 capacitaciones, 4,000, pero no hay indicadores. En Fiscalía y en el Poder Judicial pasó esto, corrieron masivamente a las personas capacitadas. En fiscalía no, porque es el mismo. En Fiscalía. todas las demás instituciones, Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, Secretaría de las Mujeres, Prodenay, SEAP, donde tú quieras, entraron nuevas y metieron gente del partido. Gente que estuvo en campaña sin ningún tipo de perfil. Porque te lo digo porque yo lo sufro y yo lo vivo y digo, ¿cómo vas a meter un ingeniero agrónomo en la Secretaría de las Mujeres? ¿Cómo vas a meter a una ingeniera agrónoma en la Secretaría de las Mujeres para que se vaya de dama de compañía con la titular? Y nos los dijo la secretaria, ¿cómo se llama? La Bernstein, que gana 80,000 pesos al mes y que tiene la parte medular, prevención, atención y sanción. Bueno, como no quiere hacer nada, pues me va a representar. Ella me representa en cenas y en eventos. Bueno, bueno, vamos a señalarlo directamente. Cuando llegue el gobernador, 30% para gente del PRI, 30% o sea, es el pago de facturas después del apoyo en el proceso electoral. Otro 30%, al parecer lo dispuso su señora esposa, un saludo para ella. 25. Eh, 25 PRI, 25 PAN, 25 Morena y 25 Wendy. Entonces, con estas cuotas, ¿qué capacitación? Entonces, la verdad, estamos metidas y metidos en un grave problema en Yucatán que tiene que ver con la impartición de justicia y los grupos generados y salud. El asunto, ay, sí, no, ese es otro tema, sobre todo para los adultos mayores. Y las niñas y mujeres. Y las niñas y mujeres. Tenemos un problema serio, que es lo que tratamos de y aquí no es nada más hablar mal de la gente para hacer de forma destructiva. Tenemos los está, casos. se está jugando con la gente, los casos como el que lleva Adelaida. Ojalá hubiera más Adelaidas porque así se aplicaría un poco mayor la presión, pero no hay más Adelaidas, no hay más gente que se una a la causa. Los maestros luchan su causa, las feministas luchamos nuestra causa,
los pro derechos humanos por la diversidad sexual, una lucha en su causa, pero finalmente todo está fragmentado y esto no está funcionando, al menos en lo que respecta a la impartición de justicia. Adelaida, son muchos temas, son muchos detalles en particular. Pues vamos a seguir siempre y cuando la revista Peninsular nos permita seguir en este espacio, si no nos dicen nada, con el apoyo de don José Moguel en los controles. Vamos a seguir tratando este tema, Adelaida, y pues para quienes, ya sé que tienes mucho trabajo, pero si no eres tú, Adelaida, localizan, ¿dónde te localizan? En tus redes sociales. Adelaida Salas Salazar, si no, cualquier periodista pregunten cuál es su teléfono. Mi red social es Gina Villago, mis redes sociales de Instagram y Facebook sobre todo. eh, pues para ver hacia dónde pues se deslinda la responsabilidad en estos casos. Adelaida, de nuevo, muchas gracias. Sí, Estaremos por visibilizar. No, al contrario, gracias por venir, don José Moguel en los controles, muchas gracias. Y a nuestra casa editorial, la revista Peninsular, de nuevo, muchas gracias. Seguimos cumpliendo y festejando nuestros 3 años al aire. Esperemos que nos aguanten un poco más. Para la siguiente semana vamos a tener un tema muy interesante con una mujer muy destacada de la academia. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Ade. Gracias a ti, gracias a todas. Buenos días. Chao.